Buenas noches, bienvenidos a Mirando Lejos. En primer lugar, quisiera empezar este programa recordando, rindiéndole un homenaje a una persona, a un amigo que se marchó, a ODD, que fue no solamente un dirigente deportivo importante, trascendental para el Olimpia, sino creo para todo el deporte paraguayo. Su frase que creo sería fantástica, que los paraguayos la estampemos, la gloria no tiene precio, creo que revela la idea de un hombre, la intención de un hombre que es capaz de superarse y decir: nosotros los paraguayos somos capaces de superarnos. Una de las cosas que más me fascinó, yo no soy olimpista, claro, esto, ¿verdad?, pero de Osvaldo Domínguez Dit, es que verdaderamente nos sacudió a nosotros los paraguayos. Yo era un joven cuando Olimpia gana la primera Copa Libertadores de América en la Bombonera, en Buenos Aires, y ahí uno sintió, bueno, la posibilidad de que nosotros también los paraguayos podemos. Es cuestión de que también nosotros los paraguayos ampliemos nuestro horizonte, seamos tenaces, seamos profesionales y no tengamos miedo a la audacia, al riesgo, que cuesta mucho más no ser audaz que ser audaz. Y esa es una enseñanza que creo que un legado de Osvaldo Domínguez. No solamente los olimpistas, los paraguayos en general hemos gozado todos los éxitos coperos de Olimpia a nivel internacional, pero creo que el legado de él, las copas son de los olimpistas y del Club Olimpia, y también, ¿por qué no?, es corona algo del fútbol paraguayo. Pero por sobre todas las cosas creo que esa voluntad, esa decisión de decir: yo puedo ampliar mi horizonte de vida, nosotros los paraguayos podemos, me parece que es el gran legado y la gran escuela de Osvaldo Domínguez Dit, que como todo hombre público y como todo hombre, digamos, que decidió, que chocó, que confrontó, también creo que su vida, sus sombras, sus luces, también siempre van a generar polémica. Pero lo que no podemos negar, que fue un hombre que elevó la vara del deporte nacional, y no solamente la autoestima de los olimpistas, sino también la autoestima de todos los paraguayos, de demostrarnos que nosotros los paraguayos también podemos. Por otro lado, yo tenía hoy pensado hablar del FONACYT y del FONADE, pero después de la conferencia de prensa del presidente Santiago Peña, creo que eso quedó. El FONADE, me da la impresión, se va a crear aparentemente, pero no sé en qué condiciones. No sabemos qué va a manufacturar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el Paraguay. Por lo tanto, no me animo a hablar mucho de eso. En principio, no se puede cuestionar la nobleza del objetivo de la ley, o sea, hambre cero en el Paraguay para los chicos en las escuelas. Eso, de todo punto de vista, es un objetivo loable, un objetivo aparte necesario. Desde el punto de vista utilitario, nosotros los paraguayos tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los estudiantes, y para eso tienen que estar bien alimentados. El que no está bien alimentado no puede ser un buen estudiante, porque no puede desarrollar todas sus capacidades. Pero la coyuntura política del Paraguay se ha vuelto de alguna manera, por más de que las instituciones sean estables, el juego político se ha vuelto muy inestable. Hace 2 semanas, el presidente lanzó este proyecto con bombos y platillos, y ahora parece que hay una interpretación nueva de la ley que no entendemos. Aquí quiero señalar algo que vengo señalando hace mucho tiempo, y lo decimos desde un ángulo crítico, que quiere que el presidente Peña termine su mandato con éxito, con que nosotros los paraguayos, porque el pueblo usufructúa de un buen gobierno, el pueblo saca ventaja, vive mejor, que mejore la economía, que mejore las condiciones sociales de vida. Pero estamos viendo en el gobierno un gobierno o un liderazgo que parece de repente muy firme, muy contundente, y después se convierte en un liderazgo errático. Ya hubieron varias marchas atrás
de este mismo gobierno, los funcionarios de la Itaipú, el convenio con la Comunidad Europea. Y ahora esta ley de FONACIDE, todo da la impresión de que esto vuelve atrás, por más que dicen que va a desaparecer FONACIDE, parece que es un cambio de máscara, un cambio de nomenclatura, pero las cosas se van a seguir manejando como se estaban manejando. Y acá vuelvo a señalar que el presidente Peña hoy le rindió un homenaje a los intendentes cuando había un informe de Contraloría, por eso se justificaba la presencia del Contralor hace 15 días, cuando el Contralor manifestaba por informe de la Contraloría que las municipalidades, los gobiernos subnacionales estaban, digamos, plagados de irregularidades. Hay una gran contradicción, un manejo confuso, y nosotros los paraguayos necesitamos ver a un gobierno predecible, a un gobierno que haga las cosas, a un gobierno que nos hable con claridad, a un gobierno que nos solucione los problemas. Si el presidente no hubiera tocado nada, no pasaba nada, pero movió el avispero se movió y frenó sencillamente por una cuestión, porque se le venía a la interna del Partido Colorado. Y eso está marcando, está señalando un norte que creo que no es propicio para el gobierno del presidente Santiago Peña ni para el pueblo paraguayo. Va a ser la temperatura interna del Partido Colorado, porque fueron los intendentes colorados y los gobernadores colorados los que, digamos, cambiaron el rumbo, el sentido de esta misma ley que se aprobó o se lanzó con bombos y platillos. No es conveniente para nada, para nosotros los paraguayos, que el presidente Peña tome termómetro político solamente en la interna del Partido Colorado. ¿Qué pasa dentro del Partido Colorado? Entendemos, él ganó con el Partido Colorado y se debe a su partido, pero él es presidente de todos los paraguayos. Y no puede ser que una reacción interna, una movilización de intendentes internos y de gobernadores del Partido Colorado hagan tambalear, anulen, cambien, modifiquen, le den otro sentido, otro discurso, a algo que se presentaba como una política de Estado que tenía una suerte de perfil paradigmático. Iba a ser ejemplificadora, enmendadora de los errores de la corrupción de los gobiernos subnacionales. Bueno, lastimosamente nosotros decíamos hace 15 días, el proceso de centralización o descentralización que vive el Paraguay, mientras esté atravesado por los valores del nepotismo, de la corrupción, del abuso del derecho, del abuso del poder, de estas incertidumbres en los liderazgos. Da igual que el país sea un país centralizado que un país sea descentralizado. Las instituciones no van a funcionar como deben funcionar. La construcción institucional responde a una velocidad glacial. No son los cambios verbalmente se los pueden profetizar muy rápidamente, pero que eso se instale, aterrice y eche raíces en la sociedad lleva su tiempo. Nosotros necesitamos un liderazgo con visión, porque el liderazgo con una visión clara y precisa de lo que quiere hacer va a facilitar ese trabajo de que estas ideas puras desciendan a una realidad que es impura. La realidad social y política es impura, la realidad en general es impura. Las ideas pueden ser puras, pero la realidad es impura. Como la realidad es impura y nosotros la queremos implantar, necesitamos liderazgos claves y una nueva cultura política. Enseguida vamos a hablar de otro tema que nos preocupa mucho, con el ingeniero Auxilia y Itaipú, negociaciones que están trancadas. Y después el tema del nepotismo, con el doctor Rodrigo Giudice, para que nos explique si el nepotismo es pasible o no de sanción en la República del Paraguay. Enseguida, Itaipú, ¿qué pasa con la tarifa? Ingeniero Auxilia y luego el doctor Rodrigo Giudice sobre el nepotismo.